Capítulo 2. Los dioses favorecen a los audaces. El infierno verde nos acecha. En la reunión de veteranos era evidente que el rumbo de la conversación se orientaría hacia la última etapa de la guerra, hacia el año de 1935. Y la charla con seguridad subiría de tono porque en el último tiempo había cobrado importancia entre los antiguos combatientes el esclarecer aquella cuestión que prácticamente de la nada se había posicionado como un tema de debate. ¿Quién había ganado la guerra del Chaco? ¿Quién había ganado la guerra del Chaco? Este tema, ahora a principios de la década de los años 60, ocasiona una acalorada discusión entre los veteranos e inclusive se convierte en un habitual punto de desencuentro entre veteranos y civiles que no habían asistido a la guerra. Marco, con un gesto de disgusto y mientras coloca un par de cubos de hielo en su vaso, se hace de la palabra. Para nosotros, los veteranos, está claro que la guerra del Chaco llegó a su fin mediante un armisticio, cuando el ejército boliviano se encontraba avanzando y luego de haber conseguido sendas victorias sobre el ejército paraguayo. El disgusto aumenta en el tarijeño hasta encender su rostro de un color rojo intenso mientras termina su comentario. Es como si el infierno verde nos quisiera tragar de nuevo, ya no para matarnos, sino para algo peor, quitarnos nuestro orgullo y convertirnos en derrotados. Lucas extiende su brazo detrás de la espalda de Marco y le da un par de suaves palmadas para expresar su acuerdo con lo dicho, pero también, y no menos importante, para tranquilizar a Marco. Luego se acomoda para aportar con un relato. Ni duda cabe que un punto de inflexión de la guerra del Chaco fue la batalla de Villamontes. Allá en la última fortaleza que tenía Bolivia en el Chaco, se detuvo al grueso del ejército paraguayo, integrado por el primer y tercer cuerpo de ejército. En el mes de febrero de 1935 se produjeron varios y poderosos asaltos en los que los paraguayos quisieron conquistar la fortaleza. Posiblemente el menos conocido de esos ataques es el que se produjo por el flanco derecho del dispositivo defensivo de Villamontes, allí sobre el río Pilcomayo. ¿Qué fue lo que sucedió en las riberas del río Pilcomayo? ¿Qué sucedió? Mateo cierra los ojos por un instante para reunir todos los pormenores de la acción y luego comienza a relatar. El río suena. Ataque a Villamontes por el Pilcomayo, febrero de 1935. Es el 22 de febrero de 1935. El río suena. Susurra el vigía perteneciente a la 4ª División de Infantería del Ejército Boliviano. Son las primeras horas del tercer día de la segunda gran ofensiva del ejército paraguayo sobre la fortaleza de Villamontes. ¿Pero quién diablos puede ver? ¡Nada!, rezonga el centinela boliviano, y lleva razón. A estas horas nadie alcanza a ver el cauce del río debido a la oscuridad de la noche que libra su propia batalla contra la aurora escarlata. El área que ocupa la división boliviana tiene la forma de un triángulo equilátero donde uno de sus lados está formado por el río Pilcomayo, el otro por la cordillera de Aguaragüe y el último al sur por la frontera con la República Argentina. La zona se constituye en el flanco derecho del sistema defensivo de Villamontes y es responsabilidad de la 4ª División Boliviana vigilar las riberas del Pilcomayo para evitar que el ejército paraguayo
trasponga su curso y pueda atacar la fortaleza boliviana desde el sur, donde los trabajos defensivos son escasos. Al principio de la batalla, en su primera ofensiva desencadenada entre el 16 y el 18 de febrero, las tropas paraguayas se estrellaron con tal violencia contra la primera línea defensiva boliviana que consiguieron doblarla, formando un entrante de 2 kilómetros de profundidad en el área de Iguirarú. La embestida paraguaya fue contenida por el ejército boliviano, formando un bolsón que atrapó en su interior a los atacantes paraguayos. Pero el comandante en jefe del ejército paraguayo, el general José Félix Estigarribia, a pesar de las graves pérdidas que había sufrido, no tenía intenciones de abandonar su propósito de conquistar Villamontes. Reorganizar sus fuerzas, Estigarribia ordenó una nueva ofensiva que ha conseguido empujar otros 100 metros a los combatientes bolivianos que defienden la cúspide del bolsón. El asalto continúa y el empuje paraguayo no parece menguar. Y nosotros vigilando el maldito río, protesta nuevamente el soldado boliviano que, al igual que todos sus camaradas, quisiera estar allá donde se juega el destino de la guerra. Todos los integrantes de la Cuarta División Boliviana darían todo por sumergirse en esa infernal fragua donde el nombre de los inmortales héroes se está forjando. En el centro de mando paraguayo, Estigarribia recibe las partes de la batalla y sabe que debe hacer algo rápidamente para inclinar la balanza a su favor. Pero Estigarribia actúa con calma porque tiene un as bajo la manga. Con las tropas del primer cuerpo del ejército boliviano, ocupadas en la contención de la poderosa ofensiva paraguaya, el flanco derecho del sistema defensivo se ha dejado bajo la responsabilidad de una sola división, la Cuarta de Infantería, confiando los bolivianos en la protección del río Pilcomayo. Estigarribia, en la ribera opuesta, cuenta con una división, también la Cuarta de Infantería de su ejército. Un duelo de espejos se aproxima. Pero de igual manera, Estigarribia tiene la posibilidad de utilizar otras unidades de su tercer cuerpo de ejército que no han sido empeñadas en la ofensiva sobre Villamontes. Otra vez esos sonidos, afirma ya en voz alta el centinela boliviano que trata de aguzar su mirada para penetrar la oscuridad que cubre el curso del río. Esos sonidos le recuerdan al soldado el murmullo que provoca un guijarro sobre un estanque cuando es arrojado de tal forma que rebota varias veces sobre su superficie. El soldado ya no duda más y mediante un descomedido puntapié hace despertar a un camarada para que vaya corriendo a avisar al comandante de sección de estas inquietantes novedades. Pero el plan ya está en ejecución y Estigarribia tiene confianza. Además, saborea una satisfacción adicional que resultaría del éxito de este golpe táctico. Podría deshacerse o tomar las baterías de artillería de las que disponía la Cuarta División Boliviana. Esas malditas artillerías, esas malditas baterías ya no serán un problema. Masculla Estigarribia, recordando la difícil decisión que debió tomar al establecer su ruta de avance y línea de comunicación y abastecimientos. La artillería de la Cuarta División Boliviana, realizando un constante hostigamiento, le había obligado a renunciar al camino obvio y fácil que recorría paralelo al río Pilcomayo. Vallivián, Huachalla, Cururendá
y Vibobo Villamontes. Después de intentar eliminar las baterías bolivianas y luego de que los juegos de su propia artillería fuesen silenciados por el acero boliviano, Estigarribia se vio en la necesidad de emplear un camino mucho más difícil por una zona desértica. Camacho, Garrapatal, Picuiba, Carandaití, Capirendá, Villamontes. Por esa razón es que había tardado tanto en llegar hasta Villamontes con su ejército, permitiéndole a Bernardino Bilbao Rioja avanzar sus posiciones y construir una línea de resistencia adicional a las dos que ya tenía dispuestas, la que se convertiría en la primera línea de defensa. ¡Silencio!, demandan los oficiales que han acudido al lugar después de que se diera la alarma por los ruidos que venían desde el río. Nada se puede ver todavía. El sol se hace esperar y sus muy ansiados rayos no llegan aún para romper el manto de la noche. Pero el movimiento en la ribera se hace cada vez más evidente. Otro tipo de disquisiciones tuvieron lugar en el mando boliviano, pero dirigidas a la misma cuestión. El triángulo que ocupa la cuarta división de infantería boliviana, además de constituir el extremo del flanco derecho del sistema defensivo de Villamontes, tiene un carácter estratégico que no se discute abiertamente. ¿Cómo hacerlo si las implicaciones eran tan temibles? ¿Cómo hacerlo si las implicaciones eran tan temibles? El coronel Bernardino Bilbao Rioja lo sabe. Si el ejército paraguayo se hace del control del triángulo en cuestión, entonces podrá entrar en contacto con la frontera argentina por un territorio que no está intermediado por el río Pilcomayo. Esta situación constituía un grave peligro para Bolivia. La nación austral, aliada del Paraguay durante toda la guerra, estaría en posición de atender la logística del ejército paraguayo, no ya en Asunción, como lo había estado haciendo hasta este momento de la guerra, sino en el sector de Villamontes. La pesadilla en la que se había convertido para el mando paraguayo mantener la línea de abastecimiento desde Asunción terminaría. Pero la logística no era todo lo que podía proveer la potencia austral a favor del Paraguay. Nuestros agentes en Buenos Aires nos informaban que otros preparativos más audaces se estaban realizando en el Estado Mayor argentino. No se sabe que el propio ayudante del ministro de Guerra rioplatense, el mayor Juan Domingo Perón, había expuesto un plan de provocación a Bolivia que justificase la intervención de tropas argentinas en favor del Paraguay. Por todas estas razones, se había enviado a la brava cuarta boliviana a defender aquel triángulo de oro. Pero ¿sería suficiente esta fuerza para tan alta responsabilidad?, se preguntó Bernardino Bilbao Rioja, mientras examinaba los partes que llegaban desde las líneas defensivas bolivianas. Los efectivos de la división se encuentran desplegados a lo largo del río entre Villamontes y D'Orbigny. Son más de 120 kilómetros que deben ser cubiertos por 3.300 efectivos. Eso significa que cada kilómetro del río cuenta solo con una sección de tropa, 27 efectivos, para su resguardo. Además, no se han previsto reservas para cualquier eventualidad. Y 8 de las 11 piezas de artillería de la cuarta división boliviana se encuentran tomando parte activa en la defensa de Villamontes, que está ocurriendo en este preciso momento.
Albora en el horizonte. El nuevo día llega con la ansiada luz del sol. Pero la alegría sincera de los soldados bolivianos desaparece de inmediato al presenciar tropas paraguayas en la ribera. Una compañía entera de la 4ª División del Ejército Paraguayo ha completado el paso del río y más tropas se encuentran en camino. Los soldados paraguayos se percatan de que han sido avistados y comienzan a disparar hacia las posiciones bolivianas. Los soldados bolivianos responden con todo lo que tienen. Las 3 piezas de artillería disponibles no pueden hacer nada. Los atacantes están demasiado cerca de nuestras propias posiciones. Sin embargo, poco a poco se va concentrando el fuego boliviano de las secciones cercanas a la cabeza de puente que están formando las tropas paraguayas. Los paraguayos combaten con fiereza y avanzan mientras más camaradas suyos llegan a la ribera. Pero son tropas de la brava 4ª con quienes se enfrentan. Son tropas de la brava 4ª con quienes se enfrentan. Los soldados bolivianos salen de sus posiciones y se abalanzan sobre el núcleo paraguayo. El intercambio de fuego es poderoso, pero el impulso de los atacantes empieza a vacilar. Los soldados paraguayos ceden terreno y poco a poco vuelven a las aguas. Sus conductores los llaman a replegarse hacia un islote que se encuentra al centro del río. En ese pedazo de tierra podrán reorganizarse y volver a la carga. Varios soldados alcanzan el punto señalado y se preparan para lanzar otro ataque, cuando del cielo se precipita el fuego del Tártaro. La artillería boliviana ha comenzado su faena. La joven dama de ánima de acero no tiene piedad. Nunca la tiene. Los sobrevivientes paraguayos luchan por volver a la ribera opuesta del Pilcomayo y son pocos los que logran su cometido. Entonces se detiene la artillería y los soldados bolivianos ganan las aguas del río y cruzan su cauce para continuar la batalla en la otra orilla. La sangre hierve en las venas de los combatientes bolivianos, pero ya no hay enemigo que batir. Los restos de la división de infantería paraguaya han abandonado el campo de batalla. ¡Brava 4ª! Ahora Villamontes es un volcán en erupción. Ahora Villamontes es un volcán en erupción. Recordará la fortaleza que guardaste su flanco derecho con ferocidad. Pero el Pilcomayo sí lo recuerda. Recuerda porque fue testigo de tu bravura. Días de Victoria, Memorias de Guerra, del historiador boliviano Jorge Abastoflor Frey.